¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde durante las últimas semanas hemos hablado de ciencia, de deporte, de música, de cine, y hoy vamos a hablar de literatura. No es algo ajeno a nosotros, ¿sabe por qué? Porque como dice el dicho, y empiezo con un lugar común, todos tenemos algo de músico, poeta y loco, pero tenemos más de novelistas. ¿No ha pensado en eso? Pues yo sí, y tenemos más de novelistas por una sola razón. Por lo menos a lo largo de nuestra vida, tenemos una larga historia que contar. Es la historia nuestra y la de la familia. Quien lo hace profesionalmente tiene que aceptar de entrada que va a traicionar esa familia. No lo digo yo, lo dice nuestro invitado de esta noche. Es el periodista, historiador, escritor, director de una revista muy afamada y autor de este libro. Se llama Adiós a los padres. Y desde luego usted ya adivinó que es Héctor Aguilar Camín quien está con nosotros. Héctor, bienvenido. Cristina, encantado de estar aquí otra vez contigo. Pues me encanta la idea de que hayas hecho este libro. Debe haber sido muy difícil para ti. Es muy difícil contarlo, explicarlo, pero yo para empezar quisiera que me dijeras, es una novela sin ficción. Es una novela en la que tratas de contar la vida de tus padres, pero también la de sus padres. Sí. Desde una perspectiva que no sea la del hijo, pero desde la segunda o tercera línea te declaras como el hijo de Emma y Héctor. ¿Cómo le haces? Bueno, primero, es una novela efectivamente sin ficción porque está construida como una novela. No son unas memorias que yo tengo de mis padres y que voy recordando cómo eran, sino es una novela que es la historia central, como tú dices, que todas las familias tenemos. Sí. Esta es la historia central de mi familia y es una muy buena historia. Yo creo que todas las familias tienen por lo menos una buena, sino que una grande. Sí, pero la diferencia es la escritura. Yo puedo ponerme a contar nací en San Felipe, etcétera, etcétera, sí, pero si no soy un escritor, eso no tiene la dimensión de la literatura. ¿Qué es lo que le da a este libro, que son testimonios, son grabaciones, son búsquedas, son investigaciones, son lecturas? ¿Qué es lo que le da la dimensión literaria? Bueno, dos cosas. Primero, la estructura narrativa, y después, en este caso muy particularmente, la contención sentimental, que conduce a una prosa muy escueta, muy precisa y al final muy limpia. Digo la contención sentimental porque este es un libro sobre mis más profundos sentimientos, pero la manera de contarlos bien es no ponerte sentimental. Si te pones sentimental al hablar de tus sentimientos, normalmente lo que va a suceder es que vas a desbordarte, vas a ponerte barroco, excesivo y desmesurado. Entonces, la mejor manera de transmitir una emoción profunda, como está este libro, lleno de emociones profundas, yo creo, lo descubrí bastante en este libro como autor, es siendo muy contenido en tus expresiones y siendo muy cuidadoso en lo que dejas y en lo que pones, porque una de las grandes trampas que te da un tema como este, que es, digamos, meterte realmente al corazón de las cosas dolorosas, también de las alegres, pero de las cosas profundas de tu familia, es que todo te parece importante, todo te parece esencial, todo te parece conmovedor, y es muy fácil perder la línea de lo que es realmente interesante y de lo que es esencial. Una novela como esta se escribe con la memoria, pero quizá más con el olvido, Héctor. Ah, sí, totalmente, sí. Yo descubrí con este libro que realmente nuestra memoria es como el politburó de nuestra alma, borra muchas cosas. Yo creía recordar con mucha precisión cosas de la vida de mis padres y de mi propia vida, y cuando me acercaba a escribirlas, porque este es el otro problema de la escritura, tú en la escritura, si quieres que tenga profundidad y si quieres que comunique bien, tienes que ser preciso, no puedes generalizar, no puedes decir las emociones que te dan, lo que tienes es que mostrar las emociones.
Entonces, para mí, un reto de escribir este libro fue nunca salirme lo menos posible de los detalles. Los detalles, pero además de una cosa que creo que ha sido algo que te ha pesado desde siempre, y perdón que opine así, la contención. No confesar lo que te duele. Tú dices, me duele la ausencia de mi padre, hay que decir que es una ausencia de 40 años, no es poca cosa. Y sin embargo dices, desde que él se fue, pensé, no lo voy a decir, lo voy a guardar. Bueno, me pasó a mí con mi padre todo el tiempo que mi padre se fue de la casa. 59, ¿no? Se fue en el año 59 de la casa y yo no lo volví a ver sino mucho tiempo después, hasta el Espera, año tienes 95. un primer encuentro. 5 años después él regresa, se aferra a la ventana donde vives tú con tu madre, tú lo encuentras y dices algo que me llama la atención y tengo anotado. Tengo que apuntar esto porque con el tiempo lo voy a escribir. ¿Cómo lo sabías? Si eras entonces un jovencito, un Era un niño. mecanismo de defensa. Yo sabía que yo quería ser un escritor, pero es un mecanismo de defensa típico, yo creo que también del escritor, ante emociones que te desbordan. Y en mi caso, para mí esa era una manera de no ser tocado profundamente por la emoción del momento. Entonces, La das un paso atrás y dices, lo voy a observar como si fuera un escritor. Desde fuera. Es una manera de separarte, es una manera de observarlo mejor, pero es una manera también de que no te venzan las emociones que te produce el momento. Pero es una forma de que los otros lo vean y lo vivan y te descarguen un poquito del peso de lo que has vivido y visto. Naturalmente, y ese es ahí es donde se cruza, digamos, el oficio literario con la posibilidad de transmitir unas emociones. Tú no tienes que irte en bulto sobre las emociones, sino lo que tienes es que justamente separarte y tratar de volver a los momentos claves, a las escenas claves, a los diálogos claves. Sí, hay que contenerlas, pero yo creo que antes, cuando se le ocurre a un escritor una idea, te agobian de tal manera esas emociones como que las tienes que desgastar y les das vuelta. Mientras no empieces a escribir, les das vuelta a todas estas cosas y cuando te sientas, dices, basta. Bueno, yo me tardé en este libro 10 años. Es decir, es un libro muy destilado emocionalmente y estilísticamente. Y fue por eso. Yo no podía con la materia de este libro hasta que no pasó el tiempo suficiente, en realidad hasta que no se murieron mis dos padres. Mi madre se murió en el 2005 y mi padre se murió en el 2010. Muy poquito después. Hasta que no murieron los dos, yo no pude volver a este relato, que había empezado bastante tiempo antes. Murieron cuando él tenía 87 años, ella 84, y el olvido era la materia de su memoria, que me parece una cosa terrible y es una especie de condena general, ¿no? Bueno, esta es una historia, este es un libro también sobre la vejez. Mira, en el año 2004, que es donde empieza el libro, mis padres, los dos, contraen una neumonía grave de hospital. Y los dos son internados, por decisión obviamente de la familia, en el mismo hospital. No, tú mismo confiesas, la coincidencia de que los dos fueran al mismo hospital es voluntad mía. Claro. Y ahí te revelas como el Dios creador de la novela. Fue por mi voluntad. Pero a ellos les toca quedar en el hospital, ella en el cuarto de terapia intermedia, en el cuarto piso, exactamente en el mismo cuarto, en donde abajo, en el cuarto general, de atención general, está mi padre. Entonces, a mí me parece, a pesar de todo... Pero al principio no saben que están ahí. No, ellos no lo saben, ni yo sabía que iban a quedar así, porque eso yo no lo pedí. Las disponibilidades del hospital, digamos, la realidad creó esa coincidencia. Y me pareció un momento digno de ser pensado de este modo. Bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo han llegado aquí estos dos personas que llevan 45 años de no verse y cuya vida, sin embargo, da cuenta de una vida juntos? ¿Qué ha sido esta vida? ¿Qué fue su vida juntos? ¿Qué ha sido su vida separados? ¿Y de qué vida nos hablan estos dos personajes que están en lo alto de su edad y en el mismo hospital con la misma enfermedad? Ese es el enigma, digamos, que está planteado en el primer capítulo de la novela y es el que desata la narración de qué les pasó, cómo se conocieron, dónde se conocieron, quiénes fueron sus padres. Es precioso, el principio es precioso. Yo quiero decirles que este es el principio de una conversación en la que desde luego nos hace muchísima falta la voz de usted, que seguramente ha leído a Héctor, que lee su revista, que ha leído sus cuentos, que lo conoce, que ha asistido a sus conferencias, que sabe que es un notable historiador y desde luego
que no dudo que vaya a acercarse a este libro, que de alguna manera todos queremos escribir, y te voy a decir por qué. Es espantoso cuando los padres se mueren y ya no les puedes preguntar nada. Me obsesiona no saber a qué jugaba mi madre cuando era niña o cómo eran sus trenzas. No tengo ya a nadie a quien preguntarse. No hay manera, ¿no? No. Bueno, yo creo que uno tiene que resignarse a eso y que lo importante, si uno quiere contar la historia o recordar la historia de la gente que quiso, de sus padres, es darle crédito a lo que sí recuerdas. Porque en eso que recuerdas probablemente no está la historia real de lo que pasó. La memoria es mentirosa. No, pero están tus emociones. Si tú buscas en esas escenas que tú recuerdas, vas a encontrar algo que dice con toda claridad qué pasaba contigo y con esa persona en ese momento desde el punto de vista de la relación que tenías con ella. Hay algo muy misterioso, a mí me fascinan las fotografías. Tienen algo, por ejemplo, la luz que tiene una fotografía, es la luz de un día, de un momento, de quién sabe cuántos años. Las personas que están ahí no sabemos en qué condiciones llegaron a posar. La novela de Héctor realmente se desata porque vio una fotografía de su padre cuando tenía 26 años. Él aparece al lado de una muchacha con el talle alto y las piernas largas. Con el tiempo, con los años, esta muchacha va a ser mi madre. Desde ahí ya sabemos todo. Pasamos al momento actual y dice, él tiene 87 años, lo que dije antes, y ella 84. Ahí cierras las dos historias y empiezas a sacar tus conclusiones, a llenar el vacío, a llenar los años que no estuvieron juntos. Claro, porque los haces vivirlos de alguna manera. Yo tengo dos historias. Yo tengo la historia que sucede frente a mí, que es la historia de mi casa, de mi vida, de la vida diaria de mi casa, que es la historia que sucede con mi madre y mi tía, que son las que se hacen cargo de la familia. Luisa. Mi tía Luisa es, digamos, la figura masculina, la figura paterna de la casa, y mi madre es la figura materna. Las dos son mujeres de una extraordinaria personalidad y tienen la característica común de ser grandes narradoras, grandes conversadoras y grandes narradoras. ¿Por la conversación? Entonces, yo siempre digo que yo me hice escritor de la boca de mi madre y de mi tía. Y yo siempre tuve la versión de ellas dos de lo que había pasado. Lo que ha pasado en mi casa fundamentalmente, en la historia, digamos, canónica de mi familia, es que mi abuelo paterno se queda con un negocio que era de mi padre y lo destruye. Y sabes que aquí nos tenemos que quedar con un corte y nos destruye un poquito la conversación, pero vamos a seguir. Todavía tiene tiempo de marcar nuestras líneas telefónicas y entrar aquí a este estudio de Canal 11, donde hoy las flores son verdaderamente preciosas. Y hablando de flores, le decía a Héctor que él dice cosas muy bonitas de su tía y de su mamá, Emma. Dice, vivían en una casa en Chetumal, una casa de madera, una casa pobre. Era un mundo sin luz, sin agua corriente y demás. Pero ellos llenaron la casa de música y de flores, de cantos y de flores. Y es muy bonito. Sí, porque llegan... Así eran ellas. Era un pueblo acabado de fundar, era un pueblo hecho a mano. Mi mamá decía, es como el viejo oeste, pero sin caballos. Sí. Es un pueblo del viejo oeste sin caballos. Y la verdad es que cuando ellas llegan la primera vez, son una gran conmoción en el pueblo, porque ellas vienen de Camagüey. Mi tía ya es modista, se visten muy bien comparativamente con lo que hay en el pueblo, y bajan con sus baúles y van caminando, y vienen muy elegantes con sus sombreros, panamás, etc. Y cuando llegan a la casa donde van a vivir, pues es una casa que no es más que un cuarto de madera, y viven ahí dos hombres pues descuidados y a la intemperie y como si no vivieran ahí. Y ellas, la primera cosa que hacen es empezar a ordenar eso para que sea habitable. Entonces consiguen flores y se dedican después. Mi mamá cantaba todo el tiempo y mi tía y ella conversaba todo el tiempo juntos. Entonces, poco a poco van construyendo en torno de esa casita un ambiente como de fiesta, de alegría, como poniéndole, digamos, vestimenta o vestidura a una precariedad, a un pueblo muy precario, muy básico. Un pueblo de 8 cuadras.
dices, unas calles iban para un lado, otras para otro, dices tú, y eran anchas. Y luego haces la aclaración, bueno, yo las veo anchas en mi recuerdo. Claro, claro, porque es el recuerdo que tengo de niño, ¿no? Entonces yo veía, como si tú piensas en tus memorias infantiles, todas las cosas son mucho más grandes. Pero cuando yo volví, yo salí de Chetumal muy niño, a los 9 años, y cuando regresé, casi a los 23, y vi la casita en donde había sucedido todo, había la casita que se llevó el ciclón y la reconstruyeron, pues encontré una casa muy pequeñita respecto de mi memoria. Para mí fue una lección de que todas tus memorias infantiles están tomadas desde la altura que tienes de niño. Yo recordaba a mi papá cuando lo encontré mucho tiempo después, lo recordaba con un hombre muy grande, muy alto, muy joven, muy risueño. Y cuando encontré a mi padre ya viejo, no lo reconocí porque encontré un hombre muy pequeño. Yo esperaba un hombre mucho más grande, claro. Esperaba el hombre que tenía en la memoria, digamos, de mis ojos de cuando yo era niño y era más pequeño que él. Entonces, todo este ajuste de la memoria y de cómo va diciéndote distintas cosas con las distintas edades es un mecanismo clave de la escritura de este libro. La felicidad tiene mala memoria. ¿Será por eso quizá que el más acabado recuerdo de tu infancia es el ciclón Janet? El ciclón Janet. Dices que es ahí donde ves toda tu infancia. Claro, el ciclón Janet entra a la ciudad de Chetumal a fines de septiembre del año 55 y destruye todo el pueblo. No solo eso, sino que mete el agua de la bahía en un momento del ciclón. Y ese es el momento más crítico, digamos, de mi infancia, porque yo me recuerdo, primero, la casa viniéndose encima en medio del ciclón, y después nos fuimos yendo a refugiar en la cocina, que era el único cuarto que había de mampostería, de cemento, y los niños nos fueron primero subiendo a las mesas que había, ¿no? Mientras entraba el agua de la bahía iba subiendo poco a poco, y luego ya los adultos mismos se subieron a las mesas y con nosotros en brazos siguieron viendo cómo subía el agua. Cuando les llegó a todos, o nos llegó a todos al pecho y ya faltaba como 1 metro para que nos tapara el agua, se detuvo y se fue. Yo tengo un recuerdo muy feliz de mi infancia, yo tengo un recuerdo radiante de mi infancia, con muchos momentos muy gratos, muy felices, como un Edén. Pero de lo que tengo memoria absolutamente precisa es de esa noche de la desgracia del ciclón Janet. Y quizá de uno de los elementos importantes para ti en tu literatura, los olores son muy importantes, del coche nuevo, del talco de inglés, etcétera. Y ahí dices, olía a muerte. Bueno, es que a eso olía, a lodo, pues sí, y a muertos. Porque... Pero un niño, sentir eso debe ser horrible, ¿no? Bueno, tú lo procesas ahora. Pero mira, el shock del ciclón fue de tal intensidad que en alguno de los momentos, caminando por los lugares donde se podía caminar, yo casi me cercené un dedo del pie gordo, el dedo gordo del pie. ¿Pero no lo sentiste? ¿Lo sentiste después? No, lo sentí al día siguiente, cuando ya estaba inflamado y me empezó a doler. Y fuimos a que me lo atendieran porque podía tener tétano. El dedo estaba prácticamente cercenado. Y la adrenalina del momento era tal que no sentí ni cuando me lo corté, ni en el día, hasta que la infección marcó el dolor más intenso. De manera que es un momento de una, digamos, de una fuerza realmente catártica. Y ahí como que se me quedan claras para mí 2 cosas. Lo primero es el carácter íntimo, profundo, moral de mi madre. Por eso les digo que las escenas que uno recuerda con claridad son las que dicen más. Empezó el ciclón y en la casa, que era muy pequeña, tenía un frontispicio de madera que era de solo una pieza. Entonces el aire venció el frontispicio de la casa, no lo derribó completo, sino que lo venció y quedó como a la mitad. Entonces yo recuerdo a mi madre, ella corriendo hacia el frontispicio para detenerlo con sus brazos, como si pudiera vencer con su voluntad, así de pequeñita, pero así de decidida, la fuerza increíble de lo que estaba pasando delante. Entonces, para mí, eso fue como una lección moral, como una revelación de lo que había en el fondo de su... Pero la imagen de tu padre, ¿cómo queda? Bueno, no estaba. Ausente, eso.
no estaba ahí, no estuvo nunca en los momentos claves, estuvo sin embargo en un momento... En 57, en el 57, en el temblor de aquí, pero en ese momento, que es otro momento muy clave para mí, cuando él viene y me abraza y me dice que no pasa nada, yo lo que estoy sintiendo es que pasa todo, porque las sacudidas, estamos en un 6º piso y que él tiene de un miedo. edificio en Polanco, y que él tiene miedo. Y que él no es el que me puede proteger. Quizá porque no me ha protegido en los años anteriores, porque en los momentos claves no ha estado presente. Entonces, ya en ese momento hay una ruptura muy seria, digamos, con mi padre como una figura que pueda ser el manto protector de mi niñez. Pero fíjate qué destino de tu papá. En los últimos años de su vida vive rodeado de mujeres que no tienen varón, tú dices, mujeres solas. Un montón de mujeres que sufrieron lo que sufrió tu mamá, de que no tienen marido, que no está, ausente. No digamos por qué razón. Yo lo que he descubierto con este libro es que un rasgo casi inevitable de la familia mexicana es que son familias de varón ausente. Sí. Esté físicamente o no esté físicamente. Sí, es cierto. Hay muchos en que está simplemente ausente porque vino, engendró y se fue. Deben ser como 7 millones de hogares en donde las mujeres son las que hacen la familia. Tengo un amigo, Álvarez Lima, amigo tuyo también, que dice, si las mujeres no se hubieran decidido, mexicanas, no se hubieran decidido a hacerse cargo de la crianza y la educación de sus hijos, México no existiría. Pero hay una ausencia de padres que no te tratan. Están ahí, están correctamente sentados, pero no hay ningún lazo afectivo. Pero no están. Entonces, el padre ausente es una gran figura, casi arquetípica, tristemente arquetípica de la familia mexicana. Yo he descubierto esto con este libro de gente que me dice, oye, mi papá también para mí fue como un vacío y nunca estuvo en la casa. Le dije, oye, pero tus papás no se separaron. No importa. Nunca estuvo conmigo, yo nunca estuve, digamos, en cercanía de mi padre. Hay algo ahí que valdría la pena explorar un poco más. En cambio, mi madre y mi tía tenían, esto te va a resultar absolutamente familiar, tenían esta pequeña, modesta, extraordinaria utopía, pequeñita, precisa, que tienen las mujeres mexicanas, las madres mexicanas. Querían que nosotros estudiáramos y que tuviéramos una carrera. Y para lograr eso, trabajaron. Haces lo que sea. Toda la vida, no escatimaron una hora de esfuerzo, no se rindieron a ninguna adversidad, estuvieron siempre con esa idea clara, absolutamente decidida y determinada de que el sentido de sus vidas era hacer eso. Yo tengo una idea muy clara, que aquí la voz de ustedes que nos están acompañando a través de sus televisores es muy importante. Marcela Sepúlveda dice, un saludo al señor Aguilar y decirle que ya estoy leyendo su libro y me ha tocado el corazón porque es el reflejo de mi vida familiar y pienso que la de muchísimas también. Nada más que no nos atrevemos a escribir. Lo considero una persona muy valiente con eso que exponga su vida de tal manera. Felicidades al programa. Isabel Vidales, quiero felicitar a la señora Pacheco por el programa y al escritor por su nuevo libro. Beatriz Olvera, quiero felicitar a Cristina Pacheco y soy amiga de su hermana Emma Aguilar. ¿Tu hermana? Mi hermana, sí. Y conocí a su mamá, la señora más encantadora, muy trabajadora. Tenía todos los dones para ser hijos felices, una gran madre de sus 5 hijos. Graciela García, felicito a la señora Pacheco, ya que siempre tiene a unos invitados estupendos. Soy una gran admiradora de Héctor Aguilar Camín. Me encantan sus libros, los he leído todos y me he sentido identificada con su última novela. Todos somos emigrantes. Emigramos, bueno, de una casa a otra, de nuestras edades, de nuestros tiempos. Pero vivir la emigración, así físicamente, que se sale uno de un lugar y se lleva toda su historia a otro, que es completamente desconocido, es una experiencia, bueno, yo sí la conozco, es terrible, pero a la postre es fascinante. ¿Tú la viviste? Yo y mis abuelos y mis padres. Mi abuelo Camín emigró 2 veces. Una con éxito a La Habana, donde fundó su casa, donde nació mi madre y mi hermana y mi tío. Él se casó, tuvo una primera hija en España, luego emigró a La Habana, hizo una pequeña posición en Cuba, en los centrales azucareros. Él administraba los hoteles, a veces la tienda de los centrales, y se trajo a la familia a vivir. Y la crisis del 29, Cristina, destruye la economía cubana. Y mi abuelo, a los 54 años, se echa otra vez, se va hacia el Canal de Panamá a hacer la América. Y andando por ahí, por el Caribe, descubre
este pueblo que están haciendo, en donde hay mucha obra pública. Él es un maestro de obras y le ofrece un paisano, un gallego, no un asturiano, que venga a construirle su casa, un hombre de negocios de ahí, del pequeño pueblo. Y es así como mi abuelo llega a Chetumal, en el año 1936, a construir una casa. Y le gusta el lugar, porque él es un hombre muy misántropo, le gusta que sea pequeño, le gusta que haga calor, odia el frío de Asturias y ama el calor de Cuba, y encuentra que ahí puede traer a su familia porque tiene trabajo. Es el gobierno de la época de Cárdenas, del general Melgar. Hay una fiebre de construcción pública. Bueno, empezaba, era como... Están construyendo escuelas, están construyendo aljibes, están construyendo casas para las cooperativas. Aquí estamos construyendo un corte. Vamos allá. Ana María Sierra, muchas gracias. Dice que el programa de hoy le gusta mucho, que está encantada, que vi el de la semana pasada, que hay cosas en la vida muy difíciles y cosas muy gratas. Yo le comentaba a Héctor, ya sabe que siempre le digo lo que hablamos los invitados y su servidora en el corte, que la vida es muy breve y hay que aprovechar hasta lo que parece feo y desagradable. Hay cosas difíciles, por ejemplo, esa experiencia del emigrante, Héctor. Sí, claro. Te decía de mi abuelo que emigró 2 veces. Yo me imagino a los 54 años dejar a tu familia en Cuba, en Camagüey, e irte al Canal de Panamá a buscar trabajo como maestro de obras. Pues es una experiencia de una valentía realmente extraordinaria, claro, llevada por la necesidad. Pero mi tía Luisa, me decías en el corte que tú llegaste y te encantó la ciudad desde el principio, sí, por la novedad, pero que no tenías idea... Como tu tía. Que de pronto una primera escalera grande, nunca habías visto una escalera grande. Bueno, pues nosotros igual. Mi tía quizá no, pero mi tía se vino con nosotros, fíjate. 4 niños, la mayor de 10, la menor de 4. Ella sola, a una ciudad donde nunca había estado, donde no tenía trabajo. Tenía una familia de conocidos y unos parientes a los que no había tratado. Don Federico Pérez Gómez y su mujer Emma Guachimar. Con 4 niños. Bueno, yo digo, bueno, es un valor realmente extraordinario. Y le alcanzó para no transmitirnos ni sus temores, ni sus aprehensiones, salvo en una cosa, que es que la ciudad era un terreno peligroso, y era peligroso asomarse al exterior. Ella tenía una idea de la ciudad como una ciudad delincuencial, llena de... Imagínate, la ciudad si de 1955 era verdaderamente un paraíso. Era el paraíso, sí. Salvo en eso, ella le alcanzó el carácter, le alcanzó el valor para protegernos, acompañarnos, hacer la vida en la ciudad, inscribirnos en las escuelas, cuidar de nuestra educación, en medio de lo que tenía que ser un desconocimiento absoluto del lugar donde estaba. Y lo hizo ¿con qué? Pues con esa garra del emigrante, ¿no? Y mi madre y ella tenían esta obsesión de que estudiáramos. Y eso era imposible en Chetumal. En Chetumal no había estudios sino hasta la secundaria. Y mi tía, que era una mujer muy inteligente y muy dicharachera, decía, ¿y para qué se van a quedar aquí estos niños? ¿Para ser borrachos? Sí. Y mis sobrinas, ¿para qué se van a quedar aquí en este pueblo? Para tener hijos. Para ser esposas de borrachos. Sí. Entonces, pero en el fondo lo que ellas decían es, tienen que estudiar una carrera, porque fue la frustración de ellas de no haber podido estudiar, y querían que sus hijas, y desde luego sus hijos varones, lo tuvieran. Y esa utopía, otra vez, ¿no?, de que tengan una carrera, es la que las mueve para venirse a esta ciudad, que era una ciudad muy amenazante. Tú piensas que ellas venían de un pueblo, nosotros veníamos de un pueblo que tenía 10,000 habitantes. Nosotros llegamos a la ciudad. Yo recuerdo, bueno, me recuerdo a mí mismo viendo los edificios como quien ve una cosa increíble, ¿no? Viendo el tamaño de la ciudad, resintiendo el frío de la ciudad, el anonimato. En el pueblo nosotros vivíamos, como todo mundo,
con las puertas abiertas y en la calle y la casa no tenían solución de continuidad. Aquí tenías que vivir, a querer o no, encerrado, porque vivías en un departamento y la salida a la calle era muy amenazante, no por otra cosa, por los automóviles que cruzaban. Entonces, realmente fue una experiencia muy dura. Pero no solo eso, sino que en el pueblo todos saben quién eres. Claro. Eres hija de don fulano y doña Azul, aunque seamos pobres. Claro. Pero aquí te dan el codazo y te botan. Y en los primeros años de nuestra mudanza a la ciudad, se da en mi casa esta pérdida del negocio familiar, del negocio de mi padre, que lo destruye a él moralmente y económicamente y hace muy precaria nuestra situación económica. Entonces, aquí empiezan mi madre y mi tía su lucha como gente que cose. Mi tía diseña y mi madre cose y tienen el sentido del comercio y ponen una tienda. Permíteme algo, es un homenaje a la máquina de coser, porque Sí, generaciones de mujeres pudieron hacerse independientes por la máquina de coser y la máquina de escribir. Habría que ponerle un gran monumento. Pues ellas de eso, con eso hicieron su vida, con eso trabajaron, con eso cumplieron esta utopía que te digo, de criarnos y educarnos. Y bueno, con los vaivenes habituales de la clase media, cuando empezaban a tener su tiendita y empezaba a ser un éxito su tiendita en Polanco, se las roban. No solo se las roban, sino que se las vandalizan. Pero el problema es el seguro. Y entonces, claro, van por el seguro y mi padre, que ya para esos momentos anda un poco deschavetado, se ha gastado el dinero del seguro. O sea, no pagó el seguro. No pagó el seguro. Para él debió ser espantoso. Fue tremendo, sí. Fue tremendo porque era acercarlo al momento en que ya no podían seguir. Ya no podía seguir viviendo con nosotros. Cuando decías que para escribir una novela de la familia hay que traicionarla, ¿crees que al contar estas cosas, y lo mencioné con todo respeto hacia tu papá, que no conocí desde luego, lo estás traicionando? Claro, porque son las cosas que no se hablan nunca en la familia. Son los secretos que los miembros de la familia, de las cosas que sabemos, pero no se conversan. Y conversarlas es una manera de traicionar esos secretos, pero es la única manera de presentar en su complejidad y en su ambigüedad y en su realidad humana a los miembros de esa familia. Son los secretos los que nos dicen quiénes son. Pero no hay un momento en que te preguntas cuando estás escribiendo algo, bueno, las cosas fueron así. Las grabaciones que haces con tu mamá y con tu tía, ellas te dijeron lo que sabían, sí, pero las cosas fueron así. Bueno, las cosas... ¿Todo testigo es fidedigno? No, naturalmente que no. Todo testigo es interesado. Y tú mismo eres un testigo interesado. Yo el equilibrio que pude encontrar en este libro es que después de haber oído la versión de esta historia básica de la familia de parte de mi madre y de mi tía, que eran grandes contadoras, pude, al reaparecer mi padre y tratarlo durante bastantes años en su alta vejez, pude obtener de él suficiente información para tener una visión más equilibrada. Y nada de lo que me dijo mi padre desmiente los hechos básicos de la historia de este despojo que él padece a manos de su propio padre, pero mucho de lo que me dice matiza la manera como él lo vivió y la manera como lo vivieron mi mamá y mi tía. Y yo en la novela trato de equilibrar ese punto de vista, porque para mi madre y para mi tía es evidente que mi abuelo actúa en esto como un despojador implacable, como un opresor. Pero lo es. Lo es, pero en la cabeza de mi padre no. En la cabeza de mi padre hay una cierta normalidad en el hecho de que mi papá Lupito, como le decía, prefiera al primogénito y lo posponga a él y se haya quedado con ese negocio. Porque en la cabeza de mi abuelo, mi padre no lo estaba haciendo bien y lo iban a perder los dos. Y en la cabeza de mi abuelo era una manera de reconstituir los negocios de la Casa Aguilar, de la cual él siempre pensó que mi padre era parte. Nunca pensó que lo iba a excluir de eso. Yo digo ahí, hago una reflexión sobre mi abuelo Lupe desde el punto de vista de la paternidad romana. Lo que dice Guión, que tú lo mencionas. Las leyes romanas fueron bastante civilizatorias e igualitarias en muchas cosas, pero no en los derechos que tiene el padre sobre su prole. Son derechos absolutos, es decir, el padre dispone de los hijos y de sus riquezas y de su prestigio y de su honor como si fueran propios, por ley, sin ningún
sin ninguna cortapisa. Dices, Algo de eso. en la mente de mi abuelo había esto, en la mente de mi abuelo había otro. Bueno, está muy bien, tú lo tienes estudiado, pero en medio de todo hay un misterio. Sí, claro. Que nunca vas a poder develar y que será tal vez, tú dijiste, el tema de otra novela. Sí, claro. Yo aquí dice, digamos, la historia de mi memoria emocional, la historia de mis emociones. Hay mucha información, pero yo creo que en el fondo el misterio nunca se va a poder aclarar. No hay tal cosa como poder llegar al fondo de cuáles son los hechos que pasaron. Quizá porque no tengo ya la información. No estás inventando unos padres. No es necesario inventar a nuestros padres, Héctor. Bueno, es necesario inventarlos y es necesario a la vez distanciarnos de los padres para poder entender quiénes eran. Los padres, yo digo, siempre son como enigmas centrales de nuestra vida. Están revestidos por el tabú de ser padres. Son nuestros dioses familiares. Entonces, si tú quieres entender realmente quiénes fueron como seres humanos, tienes que no tratarlos de ver como si fueran tus padres. Tienes que verlos como si fueran unas gentes que por casualidad después fueron tus padres. Entonces, ahí puedes empezar a preguntarte, ¿qué es lo que estaba sintiendo realmente mi madre en su vida amorosa cuando era joven y se casó con mi papá? ¿Qué podía estarle sucediendo en la cabeza? Entonces, te pones en el papel de lo que puedes entender por haber vivido esas cosas a lo largo de tu propia vida. Tú dices algo importante. Las mujeres siguen amando al hombre, me imagino, al que ya no respetan. No lo creo. ¿Tú crees que no? No. Yo creo que sí. El respeto es importantísimo. Yo creo que las mujeres son muy querendonas. Ah, no, eso es aparte. Por supuesto que Quiero sí. decir, son muy serias con sus emociones. Somos constructivas. Son muy serias con sus emociones. Y si te das cuenta, piensa en la cantidad de historias que sabes de reconciliaciones después de lo que parecían agravios simplemente imperdonables. Muchas veces para no perder ¿Qué? la figura paterna. Bueno. Para los hijos, solo por eso. Bueno, por eso, son más serias y más complejas en sus emociones. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, que mi madre, lo derivo de la manera como ella hablaba. Mi madre decía, yo con tu padre como hombre no tuve ninguna queja. A mí lo que yo no le puedo perdonar a él es que no se haya hecho cargo de sus hijos y haya volteado la espalda y no haya vuelto a buscarlos a usted. ¿Sus hijos? De los hijos de los Sí, de por los eso, hijos. pero ella dice de sus Sí, hijos. sí. Entonces, decía, por esa razón, si tu padre llegara aquí pidiendo un vaso de agua, a tocar la puerta, y de eso dependiera su vida, yo no le daba ese vaso de agua. Y sin embargo... En ese rechazo no hay un amor. Es lo que estoy diciendo, que estoy tratando de decir. Es decir, la historia que ella contaba de cuando ellos se casaron, de cuando ellos tenían este futuro por delante, este negocio de la madera por delante, de cuando eran razonablemente felices en el pueblo, en esas versiones mi padre nunca aparece mal, siempre aparece bien. Y ella tiene ese recuerdo de mi padre, que es un recuerdo amoroso. Y se le mezcla en el curso de la vida con lo que pasa después y el agravio que ella tiene de no poderle perdonar que no se haya hecho cargo de sus hijos, que no haya tenido siquiera el gesto de hacerles una señal, mandarles un dinero, acercarse a buscarlos. Pero debajo de eso ella sigue todo el tiempo conservando la memoria de la felicidad que le dio ese mismo hombre. Pero él no está, pero siempre está. Y lo que aquí está es el corte y está la voz de ustedes que vamos a pasarlas dentro de un momentito. No saben cuán importante es para mí que participen en esta conversación. Ustedes la enriquecen, la hacen más bella, la hacen más interesante para nuestros invitados. En esta ocasión, el escritor Héctor Aguilar Camín. ¿Qué te dice? Álvaro Rendón dice, vivo desde hace 50 años en Francia. Leí un extracto del libro y me dieron ganas de leer este libro. Me hizo recordar muchas cosas. Muchísimas gracias. Desde Francia, pues me da mucho gusto. Lacho Verástegui, es un agasajo ver a la señora Pacheco. Su programa está excelente. Argelia Estrada, para preguntar al maestro cuándo va a venir a presentar su libro a Zacatecas. Felicito a Cristina y al maestro Aguilar por su programa.
¿Cuándo vas a Zacatecas? Mira, yo creo que el año entrante, porque ahora he estado presentándolo en varias partes, pero el año entrante voy a ir a distintas ciudades. Doña Blanca Heréndira Nava, perdón, dice, soy escritora y tengo unos versos para el escritor Aguilar Camín. Yo se los voy a dar, él va a leer todos los mensajes, pero lo más bonito de este verso es que dice, tengo 80 años, pero no permito, no dejo que la pasión que se me impida, etcétera, etcétera. Dice Clint Eastwood que él no deja entrar al viejo que es a su casa. Dice, yo soy muy viejo, pero no dejo que el viejo que soy entre a mi casa. A mí me entra la tos, porque no ya saben. Lucila bueno. De Vázquez, los arreglos florales están hermosos. Claro, son de Tilita Freire, es una mujer maravillosa. Dialoga de verdad, no estoy mintiendo, con las flores. Quisiera decirle al escritor si es el Diego Sauri de una novela de su esposa. No, ojalá. Mauricio Encinas, felicidades al programa. Es muy bonito, ¿verdad? Mal de amores, sí. Me gustaría felicitar a la señora Pacheco por sus programas y por sus invitados de hoy. Los admiro mucho a los dos, dice María Esperanza de la Luz. Tenemos ya poco tiempo, tenemos que avanzar en esta historia. Héctor, el encuentro con tu papá, como que te mides mucho, pero debe haber sido escalofriante. Sí, lo fue, y te digo, mi mecanismo fue el típico del escritor de decir, yo me tengo que distanciar porque si no, esto me devora emocionalmente. Y eso fue la manera como yo escribí este libro. Cada vez que me sentaba a escribir, lo que salía de arranque eran párrafos muy largos, torrenciales, muy adjetivados, muy emocionados. Y la tarea sistemática fue ir quitando y quitando. Bueno, escribir es quitar, ¿no? Yo creo que para mí, sí, como nunca con un libro, escribir fue quitar. Y escribir esto debe haber sido muy difícil. Me estoy refiriendo a este libro, por supuesto, tiene un título. ¿Por qué digo esto? Es Adiós a los padres. Escribir esto debe haber sido muy difícil porque la escritura es circular y hacia abajo. Es muy difícil. Dices una cosa y regresas. Sí. Dices una cosa y regresas. Ese es parte del asunto. Yo no quería contar lineal, algo que hubiera sucedido atrás, sino que estaba sucediendo mientras yo lo contaba. Y ese fue uno de las cosas más difíciles de encontrar esa manera. Y lo encontré en el tono del presente yucateco, el presente de la península de Yucatán, donde la gente te dice, no te dice, yo estaba ahí y llegó y me dijo. No, te dicen, yo estoy ahí y viene y me dice. El presente permanente, sí, que es muy bueno para escribir. Y es muy bueno para el español porque te quita automáticamente los y las habas y muchas cacofonías de las conjugaciones de los verbos y eso. Entonces, para mí eso fue muy importante. Pero esto que dijiste me parece clave. Escribir es quitar. Como nunca yo aprendí eso con este libro. Ya lo tenía hecho, tenía un libro de 450 páginas, casi 110 más que este, y lo volví a ver y le quité 30,000 palabras, ahí las tengo. ¿Por qué? ¿Porque estaban mal escritas? No. Porque no eran interesantes. Eran darlings, como tú dices. Eran los darlings, ¿no? Es decir, porque hablaban de cosas que me importaba a mí poner ahí. Yo quería que estuvieran ahí personajes que estuvieran cerca de mi mamá. Un libro no es para uno. Sí, es para uno, pero no hay que equivocarse en que lo que le interesa a uno estorbe al libro. Eso es importante. Porque el libro tiene su propia lógica y su propia intensidad. Si tú le añades por las cosas caprichosamente, lo haces un libro caprichoso. Yo le quité, por ejemplo, toda una fiesta en donde yo quería darle un reconocimiento a muchas gentes cercanas a mi mamá, toda la fiesta de sus años 75, venía mencionando a mis amigos de la escuela, a las gentes de Chetumal, y era muy bonito para mí, pero esto estaba puesto en un momento del libro. Era privado. Y acababa de aparecer en el libro mi papá. Y entonces le estaba dando a los lectores la obligación de leer 15 paginitas más o 10 antes de llegar al siguiente momento de, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con este que acaba de aparecer? Hay un momento muy importante, un ambiente muy importante para ti. Bueno, ya dijiste tu infancia en Chetumal, pero hablas de la casa de huéspedes que pusieron tu mamá y tu tía. Sí. Con el rechazo absoluto de tu padre. Creo que ahí fue la ruptura ya definitiva. Ahí empezó la ruptura definitiva. Porque tenía mala fama una casa de huéspedes. Sí. No veo por qué. Bueno, era la época en que existía en la Ciudad de México las casas de citas. Y entonces las casas de huéspedes eran una manera a veces de mencionar las casas de citas y la paranoia de mi papá y también la idea de rendirse al hecho
de que no podía sostener en buen plan, en gran plan a su familia, porque un poco la pérdida para él es que él vive queriendo hacer grandes negocios, vive queriendo ser una especie de empresario dominante como su papá y no puede hacerlo. Hay algo en ti que debe haber sido muy doloroso. No decirles a tus compañeros de escuela, una escuela rica, que tu casa, dices que mi casa es una casa de huéspedes. Porque yo compartía de alguna manera con mi papá ese mismo asunto, y porque vivía en una escuela de ricos siendo de una familia que podía haber sido de ricos, pero que no era de ricos, que era una familia de clase media naufragante. Sin embargo, fuiste muy feliz en esa casa de huéspedes. Y Sí, si sí. yo fuera escritora, escribiría seguramente unas historias acerca de esa casa me hubiera gustado entrar ahí, Hay que me unas- queda tan cerca. Avenida México 15, ¿no? Avenida México 15. Esa es una novela que también tuve que omitir aquí porque se me hubiera extendido demasiado. Hubiera sido enorme, hubiera sido grandísimo. Así es. ¿Por qué decías que era? Yo siento que es como una colmena, como la colmena de Cela. Sí, naturalmente. Y puedes escoger, yo ahí puedo escoger una variedad, menciono una variedad de personas. Mira, esa casa dio a la guerrilla guatemalteca, a los exiliados sudamericanos, al narcotráfico sinaloense, al negocio de la construcción pública, a la política mexicana. Por ahí pasaron los hijos de Díaz Ordaz, los hijos da a la bohemia, da a la música de los años 60. Es decir, la casa de huéspedes es como un pequeño Aleph, en donde está condensada todo un momento de la vida. Ahora sí que de la tarumba Ciudad de habrás México. quedado, Che Borges. Tarumba. Si te pones a mirar demasiado, yo no acabaría de contar las historias que viví. Pues resulta fascinante cómo hablas muy rápidamente de los personajes, de los apodos de los muchachos que viven ahí y demás. Y estás como nutriéndote. Uno siente que estás comiendo un material que después se va a convertir en algo. Lo que no le encuentro a ese material es la forma y la historia básica. Pero Te ubicas, para escribir una novela te ubicas. Cuando tú escribes en tu novela actual, cuando estoy escribiendo estas líneas pasa esto y lo otro, ya te estás poniendo en un tiempo. Dices, aquí estoy. Este soy yo y de aquí en adelante yo voy a decir lo que está pasando. Siempre hemos sabido que eres tú, pero a partir de ese momento ya te vemos sentado ahí como en el sillón azul de tu papá. bueno, hay que encontrar el tono de escribir un libro, y yo lo encontré, y una vez que lo encontré, de verdad, no es que haya sido fácil, pero ya me perdía menos a la hora de hacer la narración. Desde luego este libro tiene un contexto de hechos que tiene que ver con la historia de México, con la política y demás. Y uno se pregunta por qué, y yo creo que en verdad todos somos la historia con mayúscula. Lo que hacen los grandes hombres repercute en una persona que lava ropa o en una persona que carga bultos. Y yo creo, Cristina, que particularmente en las historias de las familias, no es casual que la gran tradición novelística incluya tantas sagas familiares. Cada familia es efectivamente Es fascinante. un microcosmos universal. Bueno, finalmente, si tú lo ves, si ves la tragedia ática, pues al final no es más que la historia nuclear de una familia. Edipo Rey no es más que la historia absolutamente nuclear y trágica de una familia. ¿Y Madame Bovary? Bueno, entonces, en las historias familiares hay una conexión, un contagio mucho más universal que cualquier otra. Todo mundo, en una historia bien contada de familia, siente que hay un espejo para él. Algo que aprende, algo que se parece a lo que le ha sucedido a él. Además, alguien decía, una escritora, todos los personajes que creamos vienen de un padre, de un hermano, de un tío, o al revés. Los convertimos en tíos, en padres o en hermanos para marcar la distancia. Si eres mi padre, estás más cerca. Si eres mi padrino, estás más lejos. Claro, mi aprendizaje con este libro es que concentrarte en una familia, en eso que tú dices de que todos somos la historia, pero concentrarte en una familia te permite calar mucho más profundo que andar inventando grandes genealogías. En unas familias, en 2 o 3 generaciones, en 4 o 5 personajes. Pues estás viendo la condición de las mujeres en su tiempo, la posición del hombre. Yo creo que está visto. Y me decía, por ejemplo, Leo Zuckerman, y este es una historia de las clases medias, de la dificultad de las clases medias, del trabajo de las clases medias para venir a la ciudad, para conseguir un trabajo, para conseguir un estudio. Éramos pobres pero decentes, lo digo entre comillas. Éramos pobres, éramos decentes y éramos muy trabajadores.
Hay una épica del trabajo también aquí. Esto es maravilloso. Hay una Es épica algo del trabajo. que se siente, Bueno, además. ¿te suena familiar? Porque Sí. es la verdad, Sí. porque es la historia de todos los que vinimos a esta ciudad con nuestros padres que venían a ¿qué? Venían a trabajar. No sé cuánto tiempo me queda. Creo que muy poquito. Para mí, uno de los mejores capítulos, se lo recomiendo, empieza en la página 285. Hasta lo marqué 3 veces, y el epílogo. Es muy difícil ponerle punto final a una vida. Hablar en pasado de los que un día fueron presente. Bueno, yo termino el libro, mañosamente, en una escena en la que estoy oyendo las grabaciones que hice de mi madre y de mi tía, donde se están riendo. Y entonces yo termino el libro Pero hace diciendo... 25 años. Aquí les voy a dejar, son grabaciones del año 91. Aquí les voy a dejar riéndose de las pérdidas que han venido contando, como habiendo triunfado sobre ellas. No, la muerte, están hablando del año 91, la muerte las ronda, pero no las ha alcanzado todavía. Aquí nos alcanza el tiempo, como siempre. Lo lamento muchísimo. Tenemos que despedirnos ya, tan pronto. Bueno, nos despedimos. Te agradezco enormemente por favor, que hayas venido. Te agradezco que hayas escrito este libro por infinidad de razones. A usted le agradezco que lo vaya a comprar ahorita. Estoy segura que lo va a hacer. Y por supuesto, le agradeceré que nos encontremos aquí el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces.